habría de asumir la organización en los años posteriores. Esto, bueno, para no extenderme mucho más, para mí es mucho más importante las preguntas que se plantean y las observaciones que se plantean en este tipo de encuentros. Eso es lo más rico, es lo más interesante para mí, porque en esa recuperación de nuestra experiencia histórica, fundamentalmente a algunos, no a todos, nos interesa ubicar con mayor claridad los errores y las equivocaciones que cometimos y que a la postre nos llevaron a la derrota. Eso es lo más valioso, porque nuestra experiencia la recorrimos en esa decisión de aprender caminando, de hacer camino al andar. Nosotros no tuvimos la gran ventaja de contar entre nuestros compañeros viejos revolucionarios, no todos, o sea, sí hubo veteranos que llegaron aquí a México y que transmitieron algunas experiencias, pero no se generalizaron. Nosotros aprendimos con la sangre de las caídas. Nosotros experimentamos con nuestro propio costo humano y obviamente con muy limitados elementos de análisis, tanto teóricos como prácticos. Pero estamos convencidos de que no tuviéramos que platicar si no hubiéramos recorrido ese camino. Por eso reclamamos nuestro lugar en la historia, que nos lo han negado incluso intelectuales de izquierda, incluso compañeros de izquierda, que se saltan del 2 de octubre hasta el 89 y omiten referirse qué pasó después de la masacre del 2 de octubre y la represión sangrienta de los halcones en el 71. No mencionan que a raíz de esos hechos sangrientos, miles de jóvenes tomamos la decisión de enfrentar al régimen sanguinario y represivo con las armas en la mano. Y dejan en el olvido a cientos de compañeras y compañeros que murieron en enfrentamientos con la policía y en las mesas de tortura. Eso no se los perdonamos, porque ellos saben qué pasó. Pero como nosotros mantuvimos siempre una actitud crítica, muchas veces no tan acertada, pues nos calificaron de desesperados y de incluso disparatados y de pues tantas otras cosas calificativos. Entonces no queremos una recuperación que pinte solamente, o sea, que nos pinte como héroes. No, nosotros queremos que se conozca y se diga lo que fue, aceptando por nuestra parte que cometimos equivocaciones que nos llevaron a la postre, primero a un aislamiento de las luchas sociales de nuestro pueblo y a un aniquilamiento con una fuerza atroz que no nos esperábamos. Estos chacales que están en el poder actualmente aplicaron contra nosotros la primera experiencia de exterminio, no solamente de los grupos armados, sino de todo el contexto que estaba alrededor de ellos, violando y pasando por encima por compromisos contraídos por el México en el plano internacional de respeto a las garantías individuales y derechos humanos. Enfrentamos a un Estado exactamente como actúa ahorita, como actuó ahorita en Ayotzinapa y ha actuado y está actuando. Son los mismos chacales los que nos aniquilaron, son exactamente los mismos. Y bueno, pues por eso es el sentido de rescatar esto, no porque nosotros estemos queriendo repetir de manera mecánica la experiencia. Desde luego que la principal enseñanza que nosotros aportamos
es que un grupo aislado no puede generar jamás una maduración de una revolución. Eso fue la principal falla, que son los procesos sociales los que van dictando los pasos a seguir, y que en su momento nadie sabe cuándo ni sabe cómo se definirán de una o de otra manera. Nosotros no ni le decimos es por esta vía ni es por esta otra vía. Será en todo caso la respuesta que den los poderosos a las justas demandas de nuestro pueblo lo que defina el carácter de la lucha en ese momento. Muchas gracias. Luego el compañero Carlos y luego Constanza, en ese orden. ¿Alguien más? Meche. Entonces, en ese orden. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, que se ponga nuestro. Sí, se acerca para aquí. Por favor. Yo no debería preguntar nada porque ya el libro lo tengo, sé muy bien todos los pasajes del libro y demás, pero me parece que el libro se llama La fuga de Oblatos, y que entonces como que fugarse de una cárcel es un reto al Estado, es un reto que realizan un grupo de militantes en una situación especial, y que tú no nos platicaste pues nada de esto. Si no lo quieres platicar a detalle, sí, yo creo que se le puede abarcar desde el calificativo de que este grupo de osados guerrilleros ya encarcelados, todavía encarcelados y castigados, tienen el valor de levantarse, de organizarse y salirse de la cárcel, ¿no? Fugarse. Todos sabemos que la Liga 23 de septiembre se dedicaba a asaltar bancos y que estaban bien fichados, porque salían las fotografías de todos los asaltantes, y desde luego que sí los engordaban, ¿verdad? No los llamaban como unos guerrilleros que se rebelaron ante las injusticias del 68 comenzó, y después de lo de Echeverría. Bueno, pero mi pregunta es, ¿cuál era la estrategia o qué es lo que hacían? Bueno, asaltaban un banco, sí, tenían dinero y todo, sí les iba bien, pero ¿para qué? Es decir, concretamente, ¿qué es lo que realizaban? Ha habido otras guerrillas en otros países que lo que hacen es secuestrar políticos y en diferentes cosas. ¿Esta qué es lo que hacía? Porque nosotros los ciudadanos solamente teníamos lo que el gobierno quería que supiéramos. Nos decían a nosotros por medio de los medios, no sabíamos si era verdad o era mentira, pero ellos nos decían la información, pero nunca supimos concretamente qué es lo que iban a hacer para realizar los cambios. Buenas noches. Una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Qué evento en especial, muy puntual, hizo que tú te metieras a la guerrilla? Y segundo, ¿tuvieron después ustedes acceso a la documentación del gobierno? ¿Tuvieron ustedes acceso a la documentación del gobierno para después ver cómo interpretaban ellos los eventos que sucedieron durante el tiempo que estuvieron en las guerrillas? No pasen el micrófono por las
sí, a lo que he leído, a lo poco que he leído, la historia queda trunca, compañero, en lo que usted acaba de exponer. Sí necesitamos conocer esa parte de la Liga 23 de septiembre, porque hay un vacío, al menos en los que leemos un poquito, sí sentimos que hay un vacío, y qué bueno que usted lo menciona, y qué bueno que está este libro, para que las nuevas generaciones no queden con ese vacío como el que ellos sienten. Y otra pregunta, bueno, más bien, ahora va la pregunta. ¿Qué seguimiento ve usted ahorita actualmente, después de toda esa lucha que usted sí conoce? Actualmente, ¿dónde está esa gente que sigue la parte histórica del trabajo que ustedes tuvieron tan duro? Porque lo que sí sé es que hubo bastantes muertos, y lo poquito que también me enteré, que mi hijo me comentó hace poco que ahora hay un museo en Monterrey de la lucha de ustedes. ¿Sí es verdad? Museo en Monterrey, pero que es parte de la historia de ustedes. ¿Sí es verdad o es otra cosa? Pues trataré de ser lo más breve y conciso posible. Esa parte ese comentario que haces, Lourdes, ¿por qué esa decisión? Aún a pesar de que estábamos en manos del enemigo y que ya en algunas cárceles habían sido asesinados compañeros. Aquí en Lecumberri fue asesinado Pedro Morón Chiclayo, ya se había frustrado la fuga de Domínguez y de Carlos Sarmiento, y nosotros teníamos ahí permanentemente la visita de la Dirección Federal de Seguridad. Cada vez que hacía la Liga alguna acción, iban, excarcelaban a Enrique y a los dirigentes y los torturaban. Entonces, precisamente es esa parte de ese convencimiento de que no había de otra, de que lo que estaba pasando era parte del carácter de clase sanguinario de la burguesía que nos iba a estar tratando siempre igual, y que nos resignábamos a esperar que nos sacaran como pollos. Decíamos, nos van a sacar de la jaula de los pollos, nos van a retorcer el pescuezo, y la otra es hacer el intento por escapar de aquí y reincorporarnos a la lucha. Entonces, optamos por la segunda, porque de todos modos nuestros procesos jurídicos estaban parados, nunca avanzaban. Las acciones del movimiento revolucionario continuaban. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a vencer, que íbamos a aportar nuestras vidas, pero que finalmente venía una revolución de todo el continente. Había un empuje de Colombia, de Argentina, principalmente Colombia y Argentina, y creíamos que esto no lo paraba nadie. Dijimos, vamos a ser parte de la historia latinoamericana y queremos ser parte de esa historia, y creíamos en ella, y dijimos, va por todo. Entonces, eso es una parte que ahí está, nadie nos la puede regatear, porque nos dicen algunos de los que nos decían entonces que nos estábamos equivocados y nos iban a hacer pedazos, y nos dicen, pues la historia confirmó que estaban equivocados, les partieron el queso,
¿no? Yo les contesto, sí, efectivamente, sí, sí estábamos equivocados y nos hicieron pedazos, pero en algo no podemos, en algo que no bajamos la cara es que fuimos consecuentes hasta el final. Cientos de compañeras y compañeros se murieron en la raya, en las casas de seguridad y en los enfrentamientos, en las citas delatadas o en las mesas de tortura. Muchas murieron sin dar un solo dato al enemigo. Entonces eso, fuimos radicales, pero radicales consecuentes hasta las últimas consecuencias. ¿Y ustedes? Que decían que era por otro camino, descompusieron el proyecto, cada vez más, hasta terminar en lo que es la actual izquierda, ¿no? Que terminó en un pacto por México, ¿no? Entonces, esa es, y ellos no hacen ningún ejercicio crítico, nosotros sí lo hemos expresado. Dijimos, esta parte fue la que nos falló, y reconocemos que tuvimos una visión subjetiva del estado de ánimo en el que se encontraban las luchas populares en nuestro país, y pensamos que a la vuelta de la esquina estaba la guerra civil revolucionaria, y que a la vuelta de la esquina íbamos a tirar a nuestro pueblo atrás en una insurrección popular generalizada. No captamos que el trabajo realmente de talacha era lo que hacía falta. Ese trabajo minucioso, permanente, constante de construir desde abajo durante años para crear primero una base social amplia y sólida para después, entonces, intentar el asalto al cielo. Quiero ser breve, pero no puedo. ¿Cuál era el objetivo de las acciones de recuperación? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál era la táctica de la Liga? Pues la estrategia era el camino, el proceso para construir el partido del Ejército Revolucionario del Proletariado que encauzara la lucha hacia la toma del poder, el derrocamiento de la clase burguesa y la implantación de la dictadura del proletariado. Estratégicamente esos eran nuestros objetivos. Nuestra táctica era el desgaste a los cuerpos policíacos y militares, la obtención de recursos para financiar nuestra propia estructura logística, operativa, y los métodos eran secuestros, asaltos por los comandos de la organización. Ahí también es muy cuestionable unos y otros métodos, ¿no? Porque en otras experiencias revolucionarias la organización se ha sostenido con el aporte de la base social, más que por acciones de recuperación. O sea, cuando la base social sostiene, así sea con 5 pesos, así sea con 10 pesos, y las otras pues sí te dan en un momento determinado recursos para tener una infraestructura muy elevada, pero si no estás enraizado en la base social, pues ¿de qué te sirve tener grandes infraestructura o grandes recursos monetarios? Muchas de esas veces los grandes montos de recursos cayeron en casas de seguridad. Entonces, pero esa es parte, pues, de esas estrategias, de esas tácticas equivocadas, incluso el de plantearnos el desgaste a los cuerpos policíacos y militares, que nos llevó a una confrontación directa con la maquinaria represiva, que no teníamos idea de la magnitud, de la capacidad de respuesta,
Creíamos que íbamos a enfrentar policías gordos y torpes, ¿no? Y muchas veces nos sorprendimos ya cuando estábamos detenidos, la gran cantidad de cuadros de los cuerpos policíacos, jovencitos y bien preparados, o sea, que te quedabas así, ay cabrón. Y esto lo ligo, por ejemplo, a una pregunta posterior que me hace la compañera, de que si tuvimos acceso a documentos del gobierno sobre estrategias para confrontar la guerrilla. No, cuando menos que yo haya sabido, no. Lo que sale en los periódicos. Lo que salía, pero era muy manipulado. O sea, todo eran suposiciones. Suponíamos que el imperio norteamericano estaba atrás, en la asesoría de los cuerpos represivos, atrás de la Brigada Blanca, atrás del ejército, de las policías, pero detalles así pormenorizados, mucho menos operativos, de cómo estos cuerpos implementaban su propia estrategia para ubicación y aniquilamiento de las brigadas y los comandos de la Liga y de los demás grupos guerrilleros. Esto fue ya ahora, pues, digamos ahora que se sabe que existió el plan que se llama Rosa de los Vientos, ¿no? Que era exclusivamente un plan para exterminio de la Liga Comunista en septiembre. Y ahora sabemos también documentos de contrainsurgencia que existían en nuestro país desde pues, prácticamente finales de los años 50, donde está documentado con nombres y cantidades de cuadros del ejército y de la policía que iban a West Point o a Panamá a recibir cursos de contrainsurgencia. Es decir, ellos ya nos esperaban antes que nosotros surgiéramos. Ellos sabían que íbamos a emerger no solamente en México, en todo el continente. El imperio norteamericano se encargó de alertar a los gobiernos de todos los países, decir, viene la insurrección para América Latina y ustedes tienen que tomar estas medidas, y mandó una serie de... Ahí están oficios y con nombres de cuadros de integrantes del ejército y de las policías que se fueron a recibir capacitación, de tal forma que ellos, cuando empiezan las primeras acciones de la guerrilla rural, que es pues, Guerrero y Chihuahua, pues ya sabían cómo actuar. Cuando nosotros en la guerrilla urbana, cuando tenemos las primeras detenciones, que veníamos ya de los movimientos estudiantiles radicalizados, nos sorprendió que la policía tenía álbumes de fotografías con nombres de dirigentes nuestros en fiestas, en acciones de mítines de las escuelas, o sea, una información copiosa, adelantada, pues. Ya nomás le decían, no, a ver, cabrón, dime aquí a quién conoces, ¿no? ¿Y quiénes son? A ver, estos de aquí. No, tú eres de este grupo. Entonces, todo esto nos sitúa en una situación de desventaja absoluta. Siempre intentábamos, obviamente, asimilar las experiencias de otros movimientos y luchas revolucionarias, pero esto era muy limitado. Nuestras fuentes de alimentación eran textos muy básicos, ¿no? Lo que todo revolucionario debe ser acerca de la represión de Víctor Chess, ¿no? Y algunos otros pues, que de manera verbal transmitían a algunos compañeros como José María Ortiz Vides, ¿no? Que venía de la experiencia de la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala, ¿no?
Muy limitado. ¿Qué evento motivó mi incorporación? Pues aquí, a mí en particular, y a muchos de nosotros en Guadalajara, que veníamos de un barrio popular, como es San Andrés, que veníamos de una pandilla juvenil que se transformó en una especie de hermandad barrial, que transitamos de los pleitos sin sentido a la lucha estudiantil en la UDG, por espacios democráticos. Cuando nos golpearon ya en el movimiento estudiantil en el 70, que pues intentamos conformar un movimiento opositor a la FEJ, y la respuesta es madrazos y balazos, con asesinatos de compañeros. Pues a nosotros en particular el asesinato de Arnulfo Prado Rosas en Guadalajara, el compa, que era de los dirigentes del barrio San Andrés y luego el principal dirigente del FER, y es asesinado a mansalva en una emboscada en pleno centro de Guadalajara, y media hora no aparece la policía. Entonces eso le da un viraje a la vida de muchos jóvenes, porque a partir de ahí el FER empieza a replantear una serie de sus objetivos y a convertirse en un embrión de organización político-militar. Entonces ahí, pues ya para muchos de nosotros, incluso no muy conscientes de la experiencia, bueno, de la aventura que estábamos iniciando, decidimos caminarla, ¿no? No salíamos más de marxismo, no salíamos más de luchas revolucionarias, más de lo que leíamos en la revista ¿Por qué?, de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en Guerrero, y de lo que leíamos de los Tupamaros, ¿no?, en Uruguay, y lo que leíamos de Che en Bolivia, y digo la mayoría, no quiero decir que no hubiera compañeros con formación política mucho más importante que la mayoría de nosotros ahí en Guadalajara, que orientaron incluso hacia qué proyecto caminábamos, ¿no? Porque ahí se presentaron 3 proyectos diferentes: el de la Liga, el de las FRAP y el de la Unión del Pueblo, y nos dividimos, unos para un lado, otros para otro y otros para otro. Pero ese fue el evento más impactante, ¿no?, el asesinato de Arnulfo, y luego pues ya las cosas se van de manera vertiginosa. Los acontecimientos son vertiginosos y el tiempo vuela, y de pronto estamos ya en un proyecto nacional, y integrados con otros compañeros jóvenes de otros estados en un proyecto que para nosotros era el inicio de la revolución en México.